sesión de las jornadas conjuntas de las Reales Academias. En esta ocasión tenemos al doctor don José Nicolás Boada Juárez, nacido en Ingenio, Gran Canaria. Es doctor, licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, especialista en dermatología y farmacología clínica. Ha sido profesor adjunto de farmacología en las universidades de Salamanca y País Vasco y jefe del servicio de farmacología del Hospital Universitario de Canarias. Fundador del Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma de Canarias y ocupando este puesto recibió el Premio Nacional de la Agencia del Medicamento por su destacada labor. Además, saliéndonos un poco del tema médico, es cofrade de honor de las Cofradías del Vino de Canarias y Madeira. Catedrático jubilado de la Universidad de La Laguna, ha sido presidente de la Real Academia de Medicina, de la cual es académico de número y académico de honor. En relación con el tema de sus conferencias, es autor de diferentes publicaciones literarias, entre las cuales se encuentra precisamente la que hoy constituye el título de su charla, que es el retrato del cardenal Joao da Mota. El doctor Boada tiene la palabra. Bien, buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina, excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias y excelentísima señora de la Academia de Bellas Artes, que sé que no puede estar, pero igualmente la saludo. Me tendrá que perdonar además porque tengo un poco de afonía debido a algo que tengo que tomar. Porque tengo una caderitis, ando un poco cojo. Bien, esta disertación de hoy no es ni mucho menos una lección magistral, ni cosa que se le parezca. Yo quiero hacerla además de una forma distendida, porque más bien es un relato, tampoco es una obra de Agatha Christie, esto que pone aquí de misterio y tal. Esto se me ocurrió ponerlo así, pero yo creo que no es que tanto misterio. Son cosas sencillas que ya tendrán oportunidad de ver, que no hay nada de misterio, sí, de muchos interrogantes, de muchas incógnitas, pero que se fueron resolviendo. Este cuadro tiene una historia reciente, hasta cierto punto, pero al mismo tiempo antigua. Y en gran parte la responsabilidad de esta conferencia se debe a mi mujer, a Carmina. Ella es la heredera de ese cuadro, vino a nuestra casa porque fue herencia suya de su bisabuelo. Este cuadro pertenecía a don Manuel Fernández del Campo, don José Manuel Fernández del Campo y López, persona que era propietario de un comercio y fundador de un comercio en Salamanca en los años 1840, mitad de siglo. Un muy importante comercio donde tenía acumulada no solo este cuadro, sino que había otros muchos. Era realmente una colección muy interesante y muy cuantiosa. Luego ya veremos cómo se almacenó, cómo se acumuló esta colección de cuadros. La cuestión es que este cuadro llegó a casa, el cuadro del cardenal llegó a casa en el año 1996 como consecuencia de su herencia. Llegó a casa, en su casa de Salamanca ya ese cuadro estaba colgado en la pared y su madre lo cuidaba mucho, tenía mucho interés en él, hasta el punto de que le había hecho algunas restauraciones, yo creo que desafortunadas, pero se las había hecho. Este cuadro vino a nuestra casa y fue colocado en una pared justo al lado del sitio donde yo trabajo habitualmente, y ciertamente no le hicimos mucho caso, pues nos parecía un señor no demasiado vistoso, era una cosa un poco rara, y lo colocamos, lo tuvimos allí, pues nada menos que desde que llegó en el año 96 hasta el año 2010 en que yo me cojubilé, momento en el cual dije, ¿quién será este señor que está aquí? Me puse a buscar, a indagar en la bibliografía quién podía ser un cardenal que se llamaba, ya lo pone ahí, el excelentísimo señor don Juan de Mota, cardenal de la Santa Iglesia Romana, floreció en toda clase de virtudes y de letras, nació el 14 de agosto de 1685 y murió
el 4 de octubre de 1747. Naturalmente yo busqué por donde pude, en todos los catálogos posibles, en el Episcopologio Vaticano, y no encontré a un cardenal español que se llamase así. Fue muy extraño, pero la cuestión es que seguí buscando, y un día, de forma casi por chiripa, mirando la Enciclopedia Británica, vi que había un señor que era cardenal João da Mota, portugués. Al mismo tiempo, leyendo otras páginas, ya me di cuenta de que efectivamente no era cardenal, sino que cardeal da Mota. Esto ya me dio una pista. Había que buscar en Portugal, no en España. Y efectivamente, inmediatamente encontré ya información no muy abundante, puesto que este cardenal realmente no existía una biografía suya, no, al menos estructurada, había páginas sueltas. Y finalmente, al saber ya que era portugués, como tal João da Mota Silva, sabía que había nacido en Castelo Branco, como decía ahí, en 1685, y había muerto en Lisboa en 1747, conocí a una persona que me iba a orientar bien en lo que teníamos que hacer. Me iba a orientar en una serie de preguntas. Tenía que saber cuál era la biografía de este cardenal, por qué el rótulo estaba en castellano siendo portugués. Había otros cuadros de este personaje con quien poder comparar y saber si efectivamente este era el cardenal o era otro. ¿Cómo llegó a Salamanca este cuadro? ¿Quién había sido el autor del cuadro? ¿Había sido pintado tal vez post-mortem, puesto que ahí hay una cartela, como han visto, que está pintada y pone la fecha de fallecimiento? Pues tanto había que pensar que ese cuadro era póstumo. Para aclarar todas estas dudas, como digo, conecté con una señora, que luego los diré, Isabel Drummond Braga, una profesora de la Universidad de Lisboa, especialista en arte, especialista del siglo XVII, del siglo XVIII, y junto con ella fuimos viendo una serie de grabados que había de este señor. Este es un grabado, como ven, en el que la persona que aparece no se parece demasiado al cardenal que teníamos, al igual que el siguiente, que también pudimos encontrar, otra del mismo señor, donde ponía la fecha de nacimiento, cuándo había muerto. E incluso había uno en una biblioteca de Austria. Con todos estos datos en la mano, como digo, y con la ayuda de esta profesora Isabel Drummond Braga, pues seguí buscando información al respecto. Al cabo ya de un par de años pude saber que esta persona era un personaje importante. Había sido prácticamente ministro del rey Juan V de Portugal. Tenemos que recordar que Juan V de Portugal fue el monarca que posiblemente más duradera fue su reinado. Prácticamente durante 50 años reinó en Portugal. Y fue la época en que en Portugal había dos cosas esenciales. Una fue la guerra de sucesión y todas las guerras que tuvo con los países europeos, y sobre todo fue la llegada del oro de Brasil. Claro, él gastó mucho dinero en ese oro que le venía, lo gastó a expuertas en diferentes proyectos, cosas a veces un poco de la época, pero que realmente eran inútiles para el pueblo, pero gastó mucho dinero y fue un hombre realmente importante, puesto que era, por otro lado, un hombre culto, le gustaba la música, la pintura, etc. En este escenario de Portugal de esos años, que también les confieso, yo no tenía ni idea de la historia de Portugal y tuve que empaparme como 5 o 6 volúmenes de historia de Portugal para ponerme un poco al corriente y saber qué había aportado este buen hombre. Pues bueno, en ese Portugal en que ya había sucedido la guerra de restauración, había llegado el oro de Brasil, como les dije antes, sube al trono en 1707 João V, en 1715 se firma el Tratado de Utrecht, la inauguración del convento de Mafra, algo impresionante. Quien no haya leído algo, que se lea la historia del memorial del convento de Saramago y sabrá lo que es esto. Y muere João V en 1750. En este escenario aparece João, nuestro cardenal. Nace, como le dije antes, en Castelo Branco, estudia en primer lugar teología en Évora, luego se doctora en filosofía en Coimbra. Le vemos de canónigo en la Patriarcal de Lisboa, sitio muy importante, donde se hace muy amigo del rey João V. Tan amigo que empieza a presionar en el Vaticano para que lo hagan cardenal. Y efectivamente, en el año 1727 lo ascienden al cardenalato. Lo hacía adrede, además, esta presión sobre el Vaticano, porque
teniéndole ya de cardenal, de persona importante en la Iglesia, también podía acceder a determinados puestos del gobierno, cosa que era muy importante en la época. Joao V era un monarca absolutista que se apoyaba en la Iglesia para ejercer sus mandatos. De tal manera que en el año 1737, con motivo del fallecimiento de quien había sido hasta entonces el ministro oficial, don Diego de Mendoza y Monterreal, pues le nombra primer ministro oficioso. Nunca hubo un nombramiento documentado, pero le hizo ministro. ¿Qué es lo que hizo Joao, el cardenal, para merecer esta charla? Pues fue una persona realmente importante del rey Joao V. Tuvo una enorme responsabilidad en la renovación de los planes de estudios universitarios, hasta el punto de que no solamente renovó los planes universitarios en Coimbra y en medicina, sino en todas las facultades de Portugal. Fue quien intervino en el negocio, tenía una mentalidad económica muy curiosa, muy bien ensamblada en su cabeza, de manera que protegió el negocio de Portugal en el desarrollo de la seda. La fábrica de sedas de Portugal fue cuestión suya y además hizo un estudio de mercado precioso, que quien quiera lo puede encontrar en el librillo que tengo por ahí. Y por otra parte, su actuación como primer ministro tal, pues fue también de gran relieve, puesto que defendió a Portugal en contra de las naciones europeas, pudo impedir una nueva guerra con Francia, por ejemplo, fue quien nombró al señor Marqués de Pombal como embajador en Londres y en Viena, y sobre todo fue quien creó las 3 secretarías de Estado. La estructura de gobierno, de gobernanza de Portugal fue idea suya y lo hizo en contra de la opinión de grandes políticos que tenía entonces enfrente. De manera que la importancia de este señor fue realmente notable, salvo que tenía 2 detractores, como siempre ocurre, 2 detractores acérrimos, que eran políticos de raza, no eran como él un cardenal que asciende a político, eran políticos que habían estudiado en París y en Londres, y uno de ellos era don Luis da Cunha y el otro era un brasileño, Alessandro de Gusmão. Este Alessandro de Gusmão es el hermano del fraile que inventó la pasarola que describe Saramago en su libro. Bien, pues entre estos 2 se ocuparon de poner verde y a caldos a don Joao da Mota, de tal manera que al cabo del tiempo, y sobre todo una vez que murió, porque ellos le sobrevivieron, siguieron hablando mal de él y al pobre Joao da Mota pues lo laminaron, no se volvió a saber casi nada de él. Si tienen en cuenta que además, posteriormente, enseguida ocurrió el terremoto de Lisboa, el año 1755, se dedicó gran parte del tiempo de los políticos a recuperar la ciudad. Luego vino la guerra napoleónica, con la invasión napoleónica, con la huida de la familia real a Brasil, total que los pocos restos, las pocas huellas que quedaban del cardenal desaparecieron. Por eso era muy sorprendente cómo había muy poca información bibliográfica y biográfica sobre la vida de este hombre. Una vez que yo me enteré de todo esto, pues nada, lo que hice fue tratar de publicar un libro. De todas maneras, el cardenal dejó huellas. Tenía un magnífico palacio en Lisboa que sigue estando en pie, aunque en malas condiciones. Tenía una preciosa berlina con su escudo de armas. Tenía y tiene una calle muy cerca de donde vivía. Y con toda esta información, como les digo, pues yo decidí publicar este libro que tengo por aquí. Este libro que no resolvía todas las dudas, al contrario, dejaba una serie de dudas abiertas, pero que a mí me parecía que era el momento oportuno de poder publicar algo de él, puesto que no había nada prácticamente, ni cuadros ni biografía prácticamente. Bien, y lo cerré con una serie de incógnitas que trataría después de proseguir en su búsqueda, pero más bien pensaba que otros se ocuparan de ello, porque yo creía que ya con esto tenía liquidado mi asunto. Las incógnitas eran la discrepancia que hemos visto entre los grabados y el cuadro. No parecía la misma efigie. ¿Quién había sido el autor del cuadro? ¿Por qué estaba en Salamanca? ¿Por qué el rótulo en castellano?
era un retrato póstumo. Con todas estas incógnitas, yo dejé el libro y que alguien lo cogiera y continuase. Y ahí quedó desde el año 2012, en que lo publiqué, hasta el año 2023, en que me encontré mirando periódicos portugueses con que la Gaceta do Interior de Beira Interior de Portugal aparecía una noticia. Se había producido una palestra, se había producido una reunión, un simposio en Castelo Branco con el título Recordar la vida del cardenal da Mota. Aquello me sorprendió, porque era la primera vez que aparecía en prensa y que se tomaba interés los políticos portugueses por el cardenal da Mota. Bueno, a la vista de eso yo inmediatamente les mandé mi libro. Mandé mi libro a esos señores que están ahí, que son el primero de la izquierda, es José Martins Barata del Castillo, profesor de Economía, catedrático de Economía de la Universidad de Lisboa, prestigioso economista que fue laureado por el gobierno portugués. Luego está don André González y por último está Herminio Esteves. Estos eran profesores de Historia de la Universidad de Lisboa y estaban interesados, por tanto, por el cardenal. Cuando vieron el libro dijeron, esto, un médico de Canarias, un cuadro del cardenal, esto es una cosa extrañísima. Y se pusieron muy contentos, inmediatamente me escribieron dándome las gracias, sobre todo aquí tiene a don Pepe, ya yo le llamo Pepe porque se hizo amigo mío, José Martins Baratas del Castillo. Tuve la oportunidad, luego vino aquí, de invitarla a tomar unas viejas en nuestro, ¿cómo se llama?, en las aguas, en San Juan de la Rambla. Fue una persona muy agradable, estupenda. Y él inmediatamente publicó, en el periódico de allí, publicó una reseña de mi libro. Se descubrió el retrato del cardenal Mota, porque efectivamente no había otro retrato. Ellos también estuvieron buscando y no había más cuadro que de este cardenal. Naturalmente propusieron además la traducción al portugués de este librito. Y ahí empezó otra historia. Esto ya es una segunda parte, porque como el ave fénix había resucitado. Y resulta que de aquí hubo otra historia. Tengan en cuenta que este cardenal y esto lo que les estoy contando ha producido 3 libros. Uno fue el mío, faltan 2, que también les iré comentando. Entonces, a partir de aquí él quería llevarse el cuadro también a Portugal, pero quería llevárselo restaurado. Esto requería una dedicación especial por parte de un experto que realmente tuviese conocimientos y lo hiciera bien. Entonces estuvimos buscando personas en la isla que pudiesen ocuparse con la suficiente experiencia de este propósito. Y finalmente, después de tantear con diferentes personas, pues se lo entregamos a don Rubén Sánchez López, que se sienta con nosotros aquí esta tarde, que es licenciado en Bellas Artes y titulado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles por la Universidad de Granada. Todo un experto. De manera que le entregamos el cuadro para que él se ocupara de hacer la debida restauración. Nos hizo un proyecto de lo que iba a ser, todo tipo de análisis simple con luz ultravioleta, limpieza, estudio radiográfico que se hizo en el gabinete radiológico de doña Mercedes, el estudio radiológico. Luego análisis estratigráfico que lo hicieron en Madrid, en una empresa que es la Arcoquímica y Arte. Y por último, el análisis por la imagen de estándar de la Universidad de La Laguna, con toda clase de, ven ustedes, instrumentos. No voy a tener a explicarles todo esto, puesto que esto forma parte de lo que es el trabajo habitual de la gente que se dedica a la restauración. Y no voy a entretenerme en darles detalles, pero sí que quiero que vea que fue una cosa muy completa, donde había fluorescencia ultravioleta, reflectografía, fotografías infrarrojos, hubo de todo. Y de esta parte se encargó la Universidad de La Laguna, bajo siempre la dirección de don Rubén Sánchez López. Bien. El cuadro fue desmontado, el cuadro tenía una serie de deterioros, faltaba material en algunos puntos debido al uso y debido posiblemente también a algunas lesiones que se llevó durante su azarosa vida, puesto que había pasado nada menos que un terremoto y después una invasión napoleónica, de manera que algo tenía que sufrir. Se hicieron análisis por ultravioletas y radiografías de la misma manera. Bien, lo que encontramos no era nada nuevo. Lo que se había encontrado venía a confirmar que se trataba de una obra que era del siglo XVIII, que había sido pintada con los materiales propios que hay en la península ibérica, no había nada extraño. Y bueno, pues hasta ahí llegamos.
los cuadros o las fotos de la Universidad de La Laguna también estaban claras, que no había nada, no aportaba nada especialmente nuevo, sino confirmaba lo que ya había. Pero había aparecido algo interesante al hacer una radiografía de la zona donde estaba la mano en la cartela. Teníamos que saber, y esto es lo que pedía el portugués, si esa mano continuaba debajo de la cartela o la cartela había sido pintada encima. Es decir, si la cartela había sido pintada encima, podría querer decir que el cardenal había sido pintado en vivo y que la cartela se la habían pegado encima. Entonces, este era un detalle importante. Y Rubén Sánchez estuvo explorando estas posibilidades y no podíamos todavía determinar si esto era así o no. Pero lo importante no fue esto, lo importante es que de repente, oh sorpresa, y es que me llamó y me dice, como él me decía habitualmente, don José, que hay otro señor debajo del cardenal. ¿Cómo que hay otro señor debajo del cardenal? Sí, debajo del cardenal hay otra persona. Bien, ¿y quién es esa persona? Pues mire, hay unas letras que ponen ahí, y esto se veía mejor con la luz infrarroja, que pone ahí Marqués de Mirabal. Marqués de Mirabal. Bien, pues resulta que ahora tenemos otro señor debajo del que sabemos poco, tan poco como sabemos del cardenal. O sea, tenemos ya dos misterios, dos incógnitas a resolver, por si fuera poco. Bien, el Marqués de Mirabal, al saber que este era el título de su familia, fuimos enterándonos. Don Rubén logró conectar muchas más letras de las que había ahí abajo en los infrarrojos, y al final resulta que era el excelentísimo señor don Luis Félix de Mirabal y Espínola, Marqués de Mirabal, consejero no sé qué de Estado en el año 1707, embajador de los Estados Generales en 1714, etc. A la vista de ello, pues volvimos ahora a fijarnos en el Marqués de Mirabal. ¿Quién era el Marqués de Mirabal? Pues el Marqués de Mirabal, miramos en la enciclopedia de la Biblioteca de la Sociedad de Historia, y resulta que era un señor de lo más importante del momento. El Marqués de Mirabal era el presidente del Consejo de Castilla, nada menos. Era quien más mandaba después del rey y quien más cobraba. Tenía un sueldo impresionante. Y no solo esto, tenía derecho a todo tipo de atribuciones, de ceremonias, etc. Viajaba en berlina cubierta con cortinillas, es decir, que era casi como el rey. Buscamos, había sido catedrático en Salamanca, había estudiado en Salamanca, había sido catedrático de leyes. Vean que lo pone, don Luis de Mirabal y Espínola, Marqués de Mirabal, del gabinete del señor don don Luis, del Consejo de Estado del señor don Felipe V, presidente de Castilla, embajador de Holanda y sujeto que mereció las mayores confianzas a los dos referidos monarcas y a quienes se fiaron los mayores negocios del reino. Un tipo impresionante, señor Marqués de Mirabal. Yo me puse en contacto posteriormente, hace no mucho, con la familia del Marqués de Mirabal, por si estaban interesados en este señor, etc. Hablé con uno de ellos por teléfono, no he vuelto a saber nada de ellos, no estaban demasiado interesados. El problema del Marqués de Mirabal fue que cometió un grave error. El error fue que cuando Felipe V abdicó en favor de su hijo Luis I, resulta que Luis I, saben ustedes, que murió muy pronto de viruela y que entonces debió haber sido sustituido por Fernando VI. Sin embargo, el Marqués de Mirabal, con un grupo más de la corte, hicieron un contubernio y pensaban que era mucho mejor que Felipe V volviera al trono, no que fuese a manos de Fernando VI. Esto puso de muy mal humor y muy mal genio a doña Isabel de Farnesio. La puso como un tigre. Y entonces, pues, tanto es así que Isabel de Farnesio, cuando veía a este hombre por la calle, decía: me recuerda al caballo del Apocalipsis. O sea, es una cosa horrible. Total, que lo que intentó por todos los medios es que no volviese al trono Felipe V. Al final, este pobre Marqués de Mirabal lo destituyeron, lo arruinaron, perdió sus riquezas, que tenía un palacio magnífico en Bobadilla del Monte, y se quedó en la calle, prácticamente. Bien, hasta aquí la historia de Mirabal, que luego continuaré, dentro de un momento volveré a él. Pero de momento sepan que ahí estaba el Marqués de Mirabal y que no supimos mucho más de él. Claro, ¿a qué se debía que estuviese el Marqués de Mirabal ahí abajo? Luego se lo cuento, o intentaré contárselo. Don Rubén Sánchez López, haciendo uso
de sus habilidades pictóricas y sus conocimientos técnicos, intentó hacer un boceto a partir de la radiografía que hemos visto anteriormente, de la composición radiográfica. Él hizo una interpretación artística de lo que podía haber ahí abajo. Y este fue el dibujo, el boceto que él hizo en blanco y negro de lo que podía haber sido don Luis Félix de Mirabal y Espínola. Yo esta foto se la intenté llegar a la familia suya, se le interesaba, y no me respondieron. Parece que quieren correr un tupido velo con respecto a este señor. Bien. Habíamos, por tanto, ya hecho alguna incógnita, la habíamos despejado, y nos quedaba una muy importante: la discrepancia que había entre las efigies que aparecen en los grabados y la efigie del cuadro del cardenal. ¿A qué se debe esta diferencia? Y aquí es donde viene la parte médica, que no lo he mencionado hasta ahora. Estoy aquí hablando como médico y todavía no he hablado de medicina. Entonces, aquí viene el asunto, quizás una de las incógnitas que intenté despejar. Se decía que esas imágenes que hemos visto antes de los grabados eran así porque en aquella época los grabadores pintaban de memoria. Les decía, este señor era así, el hombre se ponía, pintaba, hacía lo que podía y luego grababa. A mí me parecía que era demasiada la discrepancia que había de unos con otros. Y entonces miré las efigies de los dos cardenales coetáneos del señor da Mota. Uno de ellos era el cardenal don Tomás de Almeida, que era el patriarca de Lisboa, y comparé el grabado que le hicieron a él con su retrato, con un retrato hecho por un pintor muy famoso portugués. Y yo veía que había bastante parecido. No eran iguales, pero había muchos, eran similares. Lo mismo ocurría con el otro cardenal, el cardenal, este era don Tomás de Almeida, este era de Acuña. Pues lo mismo, no eran iguales, pero era mucho parecido. Nada que ver con lo que ocurría con nuestro cardenal, que no se parecía absolutamente en nada. Este tiene una nariz picuda, aguileña, afilada, etcétera, mientras que el otro señor es un señor gordito, que da gusto verlo. Y además, no solo es esto, sino que en el libro que luego publiqué, hay testigos presenciales, o sea, coetáneos, que hablan de cómo era el cardenal. Y era mucho más parecido a lo que está en los grabados que lo que está en el cuadro. Decía un amigo suyo, Felipe José de Acuña, y hablo del año 1720, dice que era de estatura corpulenta, más del ordinario, presencia agradable y majestuosa, los ojos eran grandes y modestos, y de vista muy aguda, de nariz proporcionada, de boca gruesa, de color siempre blanca y colorada, y excepto en los últimos años en que por culpa de las enfermedades pues se fue degenerando hacia el color pálido. Esto decía un testigo presencial suyo. Luego era otra persona, decía, aquí había ocurrido algo. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Pues que el cardenal era una persona muy enferma. El cardenal, desde el año 1727-26, padecía hidropesía, tenía enfermedad hepática, tuvo reumatismo sin saber demasiado bien lo que es el reumatismo, que Justo Hernández, que contribuyó también a este libro, ya les pregunté qué quería decir el reumatismo. En aquella época es una cosa muy compleja, podía ser una enfermedad cardíaca, pero también podía ser tumefacciones articulares, podría ser incluso enfermedades del hígado, ¿vale? Que no se sabía, pero era una enfermedad sistémica importante. En 1735, edema, fiebre, mareos, práctica de sangrías. Las sangrías se las practicaban, él les tenía un pánico terrible a las sangrías, el pobre hombre. En 1738 causó baja y estuvo varios meses sin aparecer por la Cancillería. En 1744, 3 años antes de morir, le operan de una fístula rectal malamente, le tienen que operar 2 veces. Padece podagra, padece hepatitis, pérdida de peso, astenia y las sangrías repetidas. Todo esto le llevó naturalmente a una anemia iatrogénica, las anemias repetidas por sangría. Y finalmente falleció, esto está muy bien descrito en el libro, falleció de una insuficiencia cardíaca aguda, posiblemente por bajo gasto y por anemia. De manera que, si ustedes piensan en la imagen que tenían antes de este cardenal, se darán cuenta de que efectivamente podría corresponder a una enfermedad que le distinguía mucho de esas efigies iniciales que están en los grabados. El cuadro fue finalmente trasladado a Portugal. Fue cedido temporalmente, gracias a la generosidad
de doña Carmen, que está allí, y se encuentra actualmente en Castelo Branco. Se hizo una presentación junto con el boceto del Marqués de Mirabal en Castelo Branco y se publicó el libro, el siguiente libro, que es este, O cuadro de cardenal, que es la traducción al portugués de mi libro anterior, añadiendo todos estos datos que les acabo de decir. Bien, y a partir de aquí aparece otra nueva historia, la segunda, tercera parte y última, y espero no cansarles. El cuadro se presenta en Castelo Branco con toda clase de ceremonial. El profesor Castillo, mi amigo Pepe de Portugal, el catedrático de Economía, entró entonces en contacto con un laboratorio que se dedica exclusivamente, prácticamente, a la restauración de obras de arte, que está en la Universidad de Évora y que es el laboratorio que se llama Laboratorio Hércules. Es un laboratorio muy interesante que posee una serie de medios técnicos de los que no disponíamos por aquí y en consecuencia pues llegó el cuadro. Le sometieron a diferentes tipos de estudios, etcétera, y con nuevas técnicas vieron, pero tampoco es que encontrasen cosas muy distintas. Lo que es el aspecto general del cuadro era prácticamente lo que había hecho Rubén aquí. Sin embargo, había algo más interesante, y es que mediante una técnica que es espectrografía de fluorescencia de rayos X, se pudo ver que debajo de la cartela había mano. Es decir, que la cartela había sido pintada por encima de la mano. No es que se pintase la mano junto con la cartela. Primero se pintó el cuadro, se pintó el señor probablemente ya entonces en vida, y encima se le puso la cartela en castellano. Cosa muy curiosa, sigue siendo curiosa. Pero bueno, ya había la posibilidad de que este cuadro realmente fuera de una persona viva y de que el cardenal que teníamos ahí era vivo, pero al final de su vida. Claro, esto a mí me interesó desde un punto de vista también estético. Y utilizando la inteligencia artificial, y esto Rubén no lo sabe, inteligencia artificial, cogí el cuadro este que has visto, el último que había, y le dije, hazme un boceto de lo que has visto en esta radiografía, en esta composición radiográfica. Y me sacó la figura del Marqués de Mirabal, que se parece a la de Rubén, un poco más guapo, yo creo que es un poco más apuesto, y que pudo haber sido el Marqués de Mirabal hecho por inteligencia artificial. Bien, para aprovechar ya todas las técnicas, ¿no? Pero seguía habiendo una serie de interrogantes, que es quién fue el autor, por qué el repinte, por qué le mandaron encima del Marqués de Mirabal, le pusieron al cardenal, por qué la cartela en español, cómo llegó a la familia Fernández del Campo. Pues, en cuanto al autor, mi amigo Pepe, escarbando en los archivos lisboetas, encontró que por esos años en que había estado allí el cardenal y había sido nombrado cardenal, pululaba un pintor de la corte muy importante que había pintado la familia real de Felipe V, y que Felipe V le dijo, vete a Lisboa a pintar a la familia real portuguesa. Tenía una gran conexión, no hay que olvidar que, claro, las hijas de ambos estaban casadas con los hijos de ambos, y por tanto había una gran conexión entre ellos. Le dijo, vete a Lisboa y píntame a la familia esta. Era un gran pintor excelente. Y entonces, pues, parece ser que sí, que estuvo pintando, y que pintó, desde luego, a la familia real española, Isabel de Farnesio, y también pintó a Juan V de Portugal. Claro, Juan V era muy amigo del cardenal, era realmente su mano derecha. Todo lo que salía de la corte de importancia lo firmaba el cardenal. Todo eso está documentado. De manera que muy posiblemente Felipe V le dijo, píntame al cardenal. Pero claro, debajo estaba Mirabal. Entonces, yo pienso que más que el cardenal, porque aquí tiene el cardenal, a la derecha está el cardenal restaurado, tal como está hoy en día el cuadro. Y el otro cuadro es el antiguo, el que no está sin restaurar. Yo pienso que más bien este cuadro, si fue pintado por Jean Rang, que fue este gran pintor francés, si fue pintado, fue más bien pintado por el taller que él dejó en Lisboa.
Él se marchó desde el año 1734, me parece, y sin embargo quedaron allí sus alumnos, sus discípulos. ¿Por qué lo digo? Pues porque si se comparan estos cuadros, estos retratos, con el retrato que teníamos de Felipe V o de Isabel de Farnesio, aquí me faltan telas, aquí me falta un poco más de ornamento, más cosas que me digan que ahí había un gran pintor. Es un buen cuadro, evidentemente, pero me da la impresión de que es un cuadro que podía haber sido más todavía si hubiese sido pintado por un gran pintor como Jean Ranc. De todas formas, esta es una hipótesis plausible, no se puede descartar, pero en fin, veamos. Bien, por tanto, el autor pudo haber sido Jean Ranc. ¿Por qué llegó a Salamanca? Pues aquí todos son hipótesis, por supuesto, pero son hipótesis con ciertas bases. El cardenal había sido el patrono y el más importante de los protectores de la orden carmelita. Él tenía una gran devoción en la orden carmelita, hasta el punto de que iba a haber sido enterrado en Lisboa, en un gran convento que hay, que es San Vicente de Afora, prácticamente la catedral de Lisboa. Él iba a ser enterrado ahí y, sin embargo, en el momento de morir dijo, no, que me entierren en el Carmen de Lisboa. Tenía una gran devoción. Y muy probablemente este cuadro sufrió pérdidas importantes durante el terremoto y también durante la invasión napoleónica, y pudo haber sido trasladado al sitio donde había un gran predio carmelita, muy importante, posiblemente el más importante dentro de la península y más cercano, Salamanca. En Salamanca está el convento de los carmelitas, estaba también enterrada Santa Teresa de Jesús. No tiene nada particular, que además está documentado que había un gran intercambio de cuadros entre los distintos conventos dentro de una misma orden, y muy probablemente este cuadro fue trasladado a Salamanca. Bien, es plausible, pero claro, tengan en cuenta que, como he dicho antes, vino primero el terremoto. El terremoto hizo que se dispersaran muchas obras. Además de este constante ir y venir de cuadros dentro de los conventos, había fenómenos que impulsaban, que agudizaban el proceso de traslado de los cuadros, como por ejemplo el gran terremoto de Lisboa, que hizo que se dispersaran muchas obras de arte de allí. Estaban las guerras napoleónicas, una de las guerras más importantes, las batallas más importantes de la invasión napoleónica se produjo en Salamanca, la batalla de Arapiles, en el año 1812. Nueva leña al cuadro del cardenal, nuevas salidas hacia todos los lados, y por último llega la desamortización de Mendizábal, por si fuera poco. Claro, la desamortización hizo que todos los cuadros que estaban en los conventos saliesen de allí y fueran comprados, dispersos de nuevo entre la nobleza y las personas pudientes del lugar. Claro, si los cuadros salieron en el año 1835, el bisabuelo de mi esposa había fundado el comercio en los años 1840-45, pues es muy probable que esta persona, que era una persona culta, era una persona noble, con una carta de hidalguía, de ejecutoria de hidalguía, con una persona que tenía dinero, por otra parte tenía un gran comercio, pues dijo, voy a ayudar a los curas, voy a sacar los cuadros que pueda del convento, les ayudo comprándoselos. Y le voy a comprar los cuadros a estos conventos. Lo digo esto además apoyándome en algo que yo creo que me da mucha más razón. Junto con los cuadros, el bisabuelo tenía una gran colección de libros antiguos, libros magníficos. Por ejemplo, ese que tienen aquí, Haría las delicias, de don Justo Hernández. Puesto que es el libro de la albeitería, es una joya auténtica, lo tenemos en casa. Una joya auténtica, puesto que es el libro por el que se orientaban todos los albéitares, todos los veterinarios de la época, y donde se describe por primera vez, yo creo, no sé si antes o después, la circulación de la sangre. Está en este libro en los animales. O sea que es una cosa realmente importante. Pues vean lo que pone. Pertenece a la librería del Colegio de los Padres Trinitarios Descalzos de Salamanca. Y me hago la pregunta, si los libros estaban en los conventos, ¿cómo no iban a estar los cuadros en los conventos? Es muy probable, por tanto, que toda esta colección de cuadros, don José Manuel Fernández del Campo, los llevara a su domicilio para protegerlos, por una parte, para darles dinero a los eclesiásticos, porque tengan en cuenta una cosa muy curiosa, y es que no revendió ninguno. Es decir, si hubiese sido algo espurio, pues realmente me hubiese aprovechado, hombre, ya que me llevo toda esta cantidad de cuadros a bajo precio, ahora los revendo a buen precio. Pues no revendió ninguno, estaban todos allí. Es una colección que Carmina me ha dicho muchas veces que ya había visto.
en parte, compuesta de más de 200 cuadros. Luego era una fortuna lo que había ahí. Esos cuadros luego se repartieron por la familia. A algunos le tocó, entre ellos este que acabamos de ver. Bien, y un poco para ir terminando, les diré que el señor don Pepe Castillo, este señor que es el portugués que se ha ocupado de la restauración, finalmente pues escribió un libro con todo lo que les acabo de contar. El libro no está aquí, está ahí, acaba de salir, todavía no está en las librerías prácticamente y está ya dispuesto, solamente en un par de semanas está. Y entonces, con respecto a este libro, yo quiero terminar leyéndoles lo que el profesor Antonio Candellas, de la Universidad de Évora, el director del laboratorio Hércules al que antes me he referido, en el prólogo de este libro que ha escrito él, dice con respecto a este cuadro, y con ello ya concluyo. Dice: todo lo que se ha contado es más que un estudio histórico o un relato técnico de una intervención de restauración. Es una obra de rescate, es un gesto de justicia tardía, una reparación de la memoria. Durante mucho tiempo la figura del cardenal da Mota permaneció en una injusta penumbra, olvidada por la historiografía tradicional, ignorada por la opinión pública y sin un reconocimiento proporcional a su papel en la compleja maquinaria política del reinado del rey Juan V. Su nombre estaba ausente de los libros de texto y su imagen hasta hace poco ni siquiera existía en el imaginario colectivo. Era un vacío simbólico, hasta que un retrato silencioso, perdido en una habitación de una casa de Tenerife, habló más fuerte que 2 siglos de olvido. El lienzo, que durante décadas colgó en una pared doméstica, se transforma en una llave que abre las puertas a un pasado olvidado. A través de ella nos adentramos en una apasionante narración que devuelve la vida, el rostro, la biografía y el contexto a uno de los hombres más influyentes del Portugal del siglo XVIII. Este no es solo el único retrato conocido del cardenal da Mota, es el símbolo de un proyecto político, cultural y administrativo que sembró las semillas de la modernización del Estado portugués, semillas que germinarían bajo la dirección del Marqués de Pombal, pero que fueron sembradas con discreción y sabiduría por el propio cardenal. Cabe destacar también la generosidad intelectual de este proyecto, desde el doctor y escritor José Boada Juárez, cuyo descubrimiento inicial del retrato fue decisivo, hasta los restauradores, científicos e historiadores que participaron en las múltiples fases del proceso. En este sentido, el libro es un ejemplo de cooperación científica y cultural entre Portugal y España y entre diferentes áreas del saber. Descubran cómo se entrelazan la historia de un hombre, una pintura y una nación, y permítanse sentir la emoción, la emoción de ver cómo un fragmento olvidado de nuestra herencia redescubre su lugar en la narrativa más amplia de Portugal. Muchas gracias.